milagrosa, me hinco y me humillo ante ti. Vengo descalzo de velardeña, ya ni el sotol me consuela, ni los cardenches, ni los nopales, y pues ni el sotol me consuela. Vengo a pedirte el favor de que regrese mi prieta, si no me haces el favor, pues me regreso con otra. ¡Ay, qué es largo, ¿verdad? Pero una probadita del Y sí, hace más de 500 años vive en Cuencamé, Durango, el famosísimo Santo Señor de Mapimí. Llegó un 6 de agosto de 1715 a Cuencamé, sí, procedente del Real de Mapimí, debido a las constantes invasiones a ese centro minero por los indios de indomable carácter, los chichimecas. Cuenta la leyenda que el Cristo de casi 2 metros de altura se quiso quedar en Cuencamé, porque cuando lo querían sacar de la iglesia, no pasaban cosas que nadie les podía creer, solamente porque las veían. El Cristo crecía y crecía y no podía pasar por la puerta. Otras veces pesaba tanto que nadie lo podía cargar. Quien se sabía muy bien la leyenda era doña Mariquilla, porque ella era de Cuencamé, y ella y don Ponciano eran muy devotos del Señor de Mapimí. Don Ponciano tenía una imprenta, era impresor también, y cada año imprimía estampas de oraciones del Santo Señor de Mapimí para hacer crecer la devoción entre la gente de la comarca. En una ocasión, antes del 6 de agosto, mandó a llamar a 2 de sus achichincles de la imprenta, ¿verdad? Bueno, 2 trabajadores. Y les dijo que quería que se fueran a vender estampas por todos los rincones del amplio municipio y más allá. Se llamaban Pedro y Chucho. Chucho era otro pícaro, peor que José Carlos. Peor. Entonces le dice, ¡ay, señor Salas! Está re lejos, todos esos lugares están lejísimos, y luego aquellos terregales, oiga, no, y el calorón, no, oiga, pero ¿nos va a dar alguna comisión? ¿Qué comisión y qué comisión? Ya me deben muchas, condenados díscolos. Así que se me van a vender estampas rápido, de buen modo y sin paga. Nomás acuérdense la que me hicieron en la función de circo. No, si todavía no me acuerdo. Esa es otra historia. Entonces, pues bueno, ahí van Pedro y Chucho por aquellos caminos de Dios, montados en sus burros, sin chistar. Al señor Salas se le cuadra. En la región de los llanos, Durango tiene 3 zonas muy bien delimitadas. De este lado está la Sierra Madre Occidental, la zona de los llanos y el semidesierto. Donde está el Camé, toda esta zona, ¿verdad? Entonces, en esa región de los llanos, no les fue requete bien. Vendieron muchas estampas de oraciones. Y en un pueblito que se llama Paso Nacional, hasta los invitaron a comer unos taquitos de choales, frijolitos, gorditas, como que se fueron componiendo aquellos, ¿verdad? Se les fue pasando el coraje. Entonces, pues se fueron por muchos pueblitos a lo largo del río Nazas y también tuvieron mucho éxito en las ventas. De hecho, en el pueblo de Nazas, ahí conocieron una muchacha de las preguntas. Una de largas y gruesas trenzas y otra de ojos negros y brillantes. Y pues no tardaron en invitarlas al baile del 6 de agosto, ¿verdad? Como no iban a perder la oportunidad. Y además también ahí les dieron de comer y unas buenas copitas de sotol. Bueno, pues ya descansaron y siguieron su camino. Iban por los 2 últimos pueblos que les quedaban. Como de pronto el río Nazas se les presentó formidable. Sus aguas frescas y cristalinas, así que no dudaron en echarse un chapuzón.
nadaron a su antojo, se refrescaron, pero sobre todo se quitaron aquella socrosidad que traían. Andaban socrosos, y si ustedes no saben qué es socroso, pues asquerosos. Pero así dicen allá, socrosos, ¿no? Se tallaron, se quitaron el polvo de las orejas de todos lados, porque había un polvareda, unas terrenales, como ya le dijeron a don Ponciano, ¿verdad? Entonces, pues ya se refrescaron muy bien y salieron a solearse en una gran piedra donde habían dejado su ropa y demás pertenencias. Y ahí se subieron y se acostaron como lagartijas. De pronto, Chucho se sentó. Estaba así, sentado ya. Hizo así. Se quedó mirando las uñas de sus pies. El tamaño era impresionante, impresionantísimo. Parecían garras. A ver, está como escondiendo sus piecitos. A ver, dejemos la escena. Qué lástima que todas traen botas. Por fortuna. Por fortuna, ¿eh? Porque quién sabe yo qué me iba a encontrar. Y así, yo no voy a poner la mano en el fuego porque yo no sé cómo traen la verdad. Pero sí se ve luego así como un poco así. Y así que me hicieron así. Apeniscado. Sí, también se da en estos niños, las señoras. Bueno, pues ahí está el tan Chucho viéndose las uñas. Muy pensativo. Hasta él se espantó. Y le pega un codazo a Pedro. Dice, Pedro. El otro se levanta, ¿qué quieres, hombre? Así tapándose el sol. Mira, ¿ya viste el tamaño de mis uñas? El otro se asoma y ¡oh! Jesucristo Redentor. Pero si esas parecen garras, Chucho. ¡Qué bárbaro! ¿No te da vergüenza? ¡Ay! Con razón te dicen en chicas garras ahora. No, ya no me enseñes tamaña asquerosidad. Y se quiso volver a acostar, pero le dijo, espérate, Pedro, espera. Estas uñas, con mucha atención, Pedro, las vamos a cortar, todas, y las vamos a vender, como si fueran las uñas del señor de Mapimí. Si no se desmayó del calorón, por poco se desmaya nomás de escuchar aquel sacrilegio. O sea, Pedro ya no sabía ni qué carajos decirle. Pero estás tú bien loco, Pedro. Digo, Chucho, ¿qué cosas me estás diciendo? Mira, cálmate. Pon mucha atención. A ver, dime, en este viaje de ventas, tú y yo no tenemos ninguna comisión, acuérdate. ¿Y cómo vamos a invitar a las muchachas de mesas al baile? A ver, dime cómo. Así que espérate, pon atención y no hables loco. Y entonces jaló su tranchete. Es un cuchillo curvo muy filoso. Y con ese tranchete empezó a rebanar aquellas uñas. Primero las del pie derecho, la del dedo gordo, el dedo que seguía. Y así hasta llegar a la uña del dedo más chiquito, ¿no? Nomás caían aquellas cosas en la piedra. Y las acomodó muy bien enfiladitas y luego hizo exactamente lo mismo con las uñas del pie izquierdo, las enfiló y ahí está el desfile de uñas. Dice, mira, Pedro, y espérate, se me acaba de ocurrir una idea. Otra. Y el otro. Las uñas las vamos a cortar en muchos pedacitos, grandes, chiquitos, para tener mucho que vender y mucho dinerito que ganar. Ay, no, pues Pedro, así como que hasta se paró en la piedra, dijo, dio una oportunidad de negocio, ¿verdad? Claro. Y aceptó. Y ahí va, pusieron las uñas, aquí, de uñas en uno de sus paliacates, las amarraron muy bien, las guardaron. Y ahí van los vendedores de estampas, oraciones y uñas por el último pueblo que les quedaba. Era la oportunidad. Los muy sacrílegos le decían a las personas
que el cura de Velardeña les daba permiso solo a ellos, cada año, de cortarle las uñas a la venerada del mar. Le crecían las uñas. Hasta Y que las podían ofrecer como reliquias a cambio de un pequeño donativo. La del dedo gordo costaba $1. Y así iba decreciendo en el precio hasta llegar a la más chiquita que costaba 20 centavos. Era un dineral, ¿eh? Era un dineral, pero se arriesgaron, pero sabían la devoción de la gente. Bueno, ¿y ustedes creen que las vendieron? Sí. Todos saben, ¿no? Claro que las vendieron, todititas. Y además, no conformes con eso, les dijeron que las podían ir a llevar a bendecir a la misa del 6 de agosto. Pero todavía. que no era necesario que las sacaran así, cuando sacan todo. No. Que las llevaran envueltas en papelitos, las metieran en sus morrales, que hasta ahí iba a llegar la Sagrada Bendición. Bien listillos, ¿verdad? Pues bueno, ahí van este par de Ernesto Velardeña, se dirigieron inmediatamente a la imprenta del señor Salas, entregaron peso sobre peso el dinero de la venta de las estampas, y acá en lo oscurito se repartieron el dinero de las uñas mitad y mitad. Bueno, pues por fin llegó el esperado 6 de agosto. La plaza de Cuencamé estaba a reventar. Había vendimias, había juegos de feria, había música, bueno, aquellas gorditas de horno del pueblo de Yerbaniz, ese que ustedes van a atravesar, no se les olvide cuando vayan a ¿Sí? compran sus gorditas de horno, ¿sí? Y los asaderitos, así, unos asaderitos delgaditos, así cuadraditos, fresquecitos. Había gorditas rellenas de cuanto guisado se estilaba por allá. Unas sandías, ¿qué digo de este tamaño? Sandías de Tlahualilo. Otro pueblito que por ahí vi, bueno, es otro municipio, ahí lo vi, ahí en el mapa. Sí, unas sandillotas así preciosas. Y bueno, melcochas rodillonas. Los juegos de feria, por supuesto, la lotería y otros más, ¿verdad? Juegos, así, aquello era tremendo, había de todo, hasta carteristas, mujeres de la vida caliente. Y adentro, en el templo, estaba abarrotado. En la mayoría, por trabajadores, su mayoría de las personas que estaban ahí eran mineros y sus familias. Codo con codo, alma con alma. Los latidos de los corazones, solo uno. El incienso inundaba el espacio y los cantos de los alabados de los músicos carbencheros llegaban directo al corazón de los fieles. La misa terminó. Llegó el momento de la bendición. La gente empezó a sacar sus crucifijos, sus dibujos, las imágenes, ¿verdad? Así en sus cuadros, de bulto. Todo el mundo sacó todas aquellas cosas que querían que fueran bendecidas por el Dios. Y ahora sí, la gente empezó a abandonar el templo. Salió todo. Pero al fondo, allá en el altar principal, pero volteando hacia la izquierda, que es donde está el Santo Señor de Mapimí, estaba ahí, envuelto en su rostro. Estaba así, viendo, pero así, como que estaba muy atenta, viendo la imagen del Señor de Mapimí. Estaba viéndole los pies. Se acercó lo más que pudo, ya de repente, ¿no? Pero no alcanzaba. Entonces, en un pequeño banco que traía por ahí, pues ahí se sentó porque estaba así la iglesia. Lo jala, lo acercó lo más que pudo. Bueno, vamos a ponerlo casi. Lo acercó lo más que pudo, se subió en el banco, y sí, así le alcanzaba los deditos, si bien los tocaba el Santo Señor de Mapimí. Entonces, de su pecho
sacó un pequeño envoltorio que abrió cuidadosamente y dejó expuesto un montoncito de 5 uñas. 5 uñas. Y empezó a medir estas uñas con las uñas de los dedos de los pies de Cristo. Primero la del dedo gordo, luego la que seguía. Hasta la más chiquita. Todas coincidieron en el tamaño. ¡Milagro! La mujer milagro que no daba crédito. Rápidamente las quitó, las envolvió de nuevo en el papel, las metió en su pecho, se bajó del banco y se dirigió hacia la salida del templo. En su rostro se dibujaba una sonrisa por ser la poseedora de las benditas uñas del Señor de Mapimí, que en Cuencamé se venera. Despedida no les doy, porque no la traigo aquí. Despedida no les doy, porque no las traigo aquí. Se la deje al santo niño y al señor de Mapimí. Se la deje al santo niño y al señor de Mapimí. ¡Bravo! Historias de vida, todas fueron historias de vida de los habitantes del pueblo de Velardeña Durango, que seguramente también viven en los personajes, en las personas de sus calles, de sus colonias, de sus barrios, de su pueblo, su universo. ¡Bravo! ¡Bravo!